El doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional contra la influenza, explicó 5 evidencias a favor del uso del cubrebocas para prevenir, controlar y mitigar la pandemia de COVID-19. Entre estas, los modelos matemáticos, que señalan que si el 80% de la población lo usara en espacios públicos cerrados, en 2 meses se vería la desaparición de la pandemia. Para que una pandemia pueda ceder, necesitas bajar ese R0 de 1. Hay modelos matemáticos, por ejemplo, la mayoría acuerdan en que si la mayoría de las personas, digamos el 70-80% de las personas, usaran un cubrebocas en todos los espacios públicos cerrados, un cubrebocas que tuviera una eficacia, una eficiencia de alrededor del 70%, entre 1 y 2 meses veríamos la práctica desaparición de la pandemia en los países, en las ciudades, en las regiones. Entonces creo pues que debemos doblegarnos a la evidencia. Debemos decir, los cubrebocas funcionan. Es, yo creo, una controversia que debe estar superada. Por lo menos podremos decir, si no nos convencemos, bueno, las probabilidades de que funcionen los cubrebocas son muy altas y dadas las circunstancias actuales, no podemos darnos el lujo de politizar, de no utilizar un pedazo de tela en la cara. Otras evidencias son dinámica de fluidos, transmisión aérea a más de 2 metros, estudio de brotes, estudios de protección. El cubrebocas se debe utilizar porque los aerosoles viajan más de 2 metros. Los estudios de dinámica de fluidos. Si ustedes ponen en cámaras especiales gente a hablar, a cantar o toser, se ve que se lanzan partículas de distinto tamaño. Unas obedecen a la gravedad, las grandes, y otras no, se van a flotar. Esas que se van a flotar son las que, de acuerdo con evidencias actuales, son las más problemáticas. Sobre todo cuando no hay ventilación. En esos estudios de dinámica de partículas, lo que se ve es que esas que no obedecen a la gravedad flotan, y flotan por horas. Y cuando tú tienes el virus, esos se van a flotar junto con el virus, y si alguien llega a esa habitación y empieza a respirar ese aire por un tiempo prolongado, en teoría al menos, se puede infectar. Lo que muestran los estudios es que si te pones un cubrebocas, cuando emites, ya prácticamente la emisión de partículas aéreas, que se conocen como aerosoles, los que no responden a la gravedad, se limita, si no a 0, a un número muy bajo y se reduce sustancialmente. Y entonces... El doctor Alejandro Macías recomendó usar el cubrebocas en espacios cerrados, ya que reduce el número de virus que uno respira. TV4 Noticias.